El oscuro, opresivo, sumamente denso y verdaderamente putrefacto inframundo criminal que gobernaba con una mano de hierro forjado, sangre completamente fría y una impunidad absoluta, cínica y descarada. El despiadado, intocable y maquiavélico líder mafioso Silverio, estaba a punto de sufrir la más profunda, letal, catastrófica e irreversible de todas sus fisuras estructurales internas. Macario, el curtido, astuto, sumamente peligroso y experimentado sicario que durante larguísimos y oscuros meses había ejecutado sin titubear, sin remordimientos y con una precisión milimétrica, quirúrgica y letal las órdenes más viles, asquerosas, sangrientas y repudiables del poderoso capo, se encontraba ahora trágicamente acorralado en un callejón sin salida, empujado al fondo del abismo más oscuro y aterrador por la desmedida avaricia, la colosal arrogancia y la total, absoluta y monstruosa falta de lealtad de su propio e implacable jefe. Tras haber arriesgado su libertad condicional, su integridad física y su propia, frágil y miserable vida terrenal para cumplir con absoluta obediencia y sumisión ciega el nefasto, cobarde y repudiable encargo de aniquilar a la familia de Rebeca, Macario no recibió la generosa, abundante y millonaria recompensa económica que le correspondía por derecho dentro de los retorcidos y oscuros códigos del bajo mundo metropolitano. En su lugar, el sicario se topó de frente con un Silverio completamente desquiciado por el inmenso poder, un tirano enceguecido por su propia e infinita soberbia, quien no solo se negó de manera rotunda, agresiva y tajante a pagarle la justa y pactada suma de dinero, arrojándole unas miserables, humillantes y ridículas migajas, como si fuera un perro callejero hambriento y sarnoso, sino que además tuvo la inmensa, fatal y estúpida osadía de humillarlo profundamente en su orgullo masculino, amenazar su existencia y advertirle con una crueldad verdaderamente gélida, cortante y letal que, al menor error, al más mínimo intento de extorsión o a la más leve sospecha de traición, ordenaría su ejecución inmediata, silenciosa y definitiva, para borrar de la faz de la tierra cualquier rastro que lo vinculara con los atroces crímenes cometidos en el pasado reciente. Sin embargo, el intocable Silverio, completamente cegado, anestesiado y embriagado por su ego monstruoso, desmedido y narcisista, cometió el peor, más básico y letal error de supervivencia táctica en el siempre traicionero, inestable y peligroso tablero de ajedrez de la mafia urbana: acorralar a una fiera y hambrienta rata callejera, sin dejarle absolutamente ninguna vía de escape pacífica, segura o negociable. Macario, un hombre frío, rudo y forjado a fuego lento en las traiciones más viles, la violencia urbana más descarnada y la desconfianza crónica de las oscuras calles, comprendió de manera instantánea, con una lucidez escalofriante, aguda y un instinto de autopreservación verdaderamente animal y primitivo, que sus días sobre esta tierra estaban inexorable y matemáticamente contados. Sabía a la absoluta perfección que, tanto si las autoridades policiales daban con su paradero por las numerosas y descuidadas pistas del envenenamiento fallido, como si Silverio decidía repentina y caprichosamente que ya no le era útil y se había convertido en un riesgo inaceptable, terminaría inevitablemente muerto, con una bala incrustada en la nuca, o pudriéndose lentamente en una fría, húmeda e inmunda celda de aislamiento en una penitenciaría de máxima seguridad, movido exclusivamente por la desesperación más pura, visceral e hirviente, por un odio profundo, enconado e incontrolable, humillado y utilizado como un vil trapo sucio, y por un deseo irrefrenable, ardiente y letal de venganza lucrativa y destructiva. El experimentado sicario tomó la firme, irrevocable, suicida y sumamente arriesgada decisión de morder con todas sus fuerzas, sus colmillos y su rabia la mano enguantada que le daba de comer, orquestando en la más profunda clandestinidad una traición épica y monumental que sacudiría hasta los cimientos la ciudad entera. Con la astucia sigilosa, invisible e indetectable de un fantasma que acecha en la densa niebla de la noche metropolitana, Macario recopiló, ordenó, resguardó y aseguró celosamente en un dispositivo digital fuertemente encriptado, protegido y oculto, todas y cada una de las pruebas irrefutables, contundentes, abrumadoras y letales que había acumulado en secreto durante meses como su máximo seguro de vida, detalladas grabaciones clandestinas de audio, donde se escuchaba nítidamente, y sin lugar a dudas la voz ronca, autoritaria e inconfundible de Silverio ordenando los ataques, registros fotográficos comprometedores, recibos de transferencias y, sobre todo, las comunicaciones asquerosas,
innegables y directas que evidenciaban la alianza perversa, tóxica y criminal entre el capo mafioso y la desquiciada, resentida y vengativa Lia. Con este gigantesco, invaluable, radiactivo y sumamente explosivo arsenal de pruebas incriminatorias y destructivas quemándole literalmente las temblorosas y ásperas manos, Macario necesitaba encontrar de manera urgente y desesperada a un comprador perfecto, a un aliado inusual que no solo poseyera el inmenso y abrumador poder económico suficiente para financiar de inmediato su rápida, clandestina y lujosa fuga al extranjero sin dejar rastro alguno, sino que al mismo tiempo, y de manera mucho más importante y crucial, poseyera un interés personal, emocional, profundo e inquebrantable en destruir, aniquilar y borrar por completo del mapa a la sangrienta familia criminal de Silverio, descartando rápidamente, con un análisis lógico y calculador, a la ineficiente y corrupta policía, a la que consideraba inútil, comprada y al servicio del mejor postor, y descartando también al poderoso Leonel Montalvo o al acorralado Alonso, a quienes había manipulado o débiles. La mente estratega del sicario apuntó como un misil teledirigido, infalible y guiado por calor directo hacia la figura persistente, atormentada, inmensamente obstinada y emocionalmente herida del joven Germán. Macario conocía a la más absoluta y perfecta perfección, gracias a su prolongada labor de espionaje, vigilancia y seguimiento en las sombras, el profundo abismo de desesperación, la inagotable sed de justicia y la agonía existencial, en la que se encontraba sumergido el hijo del mafioso tras su traumático, largo y doloroso secuestro. Sabía de buena fuente que Germán, tras las dantescas revelaciones que intuía y el persistente e insoportable estrés postraumático que lo carcomía por dentro, estaba completamente dispuesto a entregar hasta la última gota de su sangre, a gastar toda su fortuna personal y a pactar con el mismísimo diablo si eso le garantizaba descubrir de una vez por todas a los verdaderos, sádicos y cobardes responsables intelectuales de su calvario. El encuentro clandestino, sumamente tenso, eléctrico y mortalmente peligroso entre el rudo asesino a sueldo, traidor y fugitivo, y el joven, obstinado y herido heredero de la familia, se materializará de manera cinematográfica, oscura y aterradora en las altas y gélidas horas de la densa y silenciosa madrugada metropolitana, en el interior sombrío, húmedo, decadente y completamente abandonado de una vieja fábrica industrial en ruinas, un escenario lúgubre, aterrador y fantasmal que presagiaba a la perfección la colosal y espantosa magnitud del intercambio letal que estaba a punto de llevarse a cabo. Germán acudirá a la misteriosa, anónima y sumamente arriesgada cita nocturna impulsado ciegamente por un enigmático mensaje de texto que prometía entregarle, a cambio de una fuerte suma de dinero en efectivo, y sin hacer preguntas, las verdaderas, irrefutables y largamente anheladas respuestas sobre el oscuro, doloroso y tormentoso origen de su secuestro. Al encontrarse cara a cara con la imponente, ruda y desgastada figura del hombre que había ejecutado, vigilado y coordinado los peores terrores físicos y psicológicos de su encierro, Germán sentirá una repulsión física incontrolable, un asco visceral verdaderamente insoportable y un terror gélido, punzante y paralizante recorriendo su espina dorsal como un relámpago de hielo, pero logrará mantenerse firme, anclado a la dura tierra por el inquebrantable, desesperado y valiente deseo de un hombre que busca desesperadamente sanar sus heridas y encontrar la luz de la verdad en medio de tanta oscuridad y mentiras acumuladas a su alrededor. En medio de un silencio tan espeso, denso y cargado de adrenalina que podía cortarse fácilmente con el filo de un cuchillo oxidado, Macario pondrá finalmente sus pesadas y letales cartas sobre la mesa oxidada, revelándole al horrorizado, estupefacto y pálido Germán la verdadera, cruda, asquerosa y monstruosa magnitud de la inmensa conspiración familiar que lo había asfixiado, traicionado y sacrificado en las sombras de la ciudad impune. La colosal, espantosa y verdaderamente paralizante revelación dejará al joven sin aliento, con los ojos completamente desorbitados por el horror más absoluto, puro e insoportable, y el corazón latiendo a un ritmo tan agónico, doloroso y desbocado que parecerá querer escapar de su propio pecho, a través de la fría, rasposa, cínica y desgastada voz de Macario, y corroborándolo con sus propios, incrédulos y aterrados oídos al escuchar las macabras, sádicas y escalofriantes grabaciones de audio que emanaban nítidamente del dispositivo digital, Germán descubrirá con un nivel de asco, repulsión e indignación indescriptibles que todos sus espantosos infortunios recientes,
Su secuestro traumático y su agonía no eran fruto del azar criminal ni obra de enemigos externos de la familia, sino actos de terrorismo emocional y físico meticulosamente financiados, planeados y ejecutados con frialdad por su propio padre, el sanguinario, insensible y despiadado Silverio, quien lo había utilizado cruelmente como una simple y vulgar moneda de cambio dentro de sus inmensas, corruptas y podridas aspiraciones de dominación territorial.